Vamos a hablar de un tema bastante importante y más ahora que las ventas en línea a través de internet, con los pagos con tarjetas son más comunes. Y es que, mire, de acuerdo a cifras de la Asociación Mexicana de Ventas en Línea, revelan que el comercio electrónico ya representa el 4% de las transacciones en nuestro país y a pesar de que aumenta cada año debido a la baja confianza en las transacciones en línea, es menor que en países como Estados Unidos, donde se representa alrededor del 14% este tipo de operaciones. La baja confianza en este tipo de comercios también se debe a fraudes como el famoso robo de identidad. Y aún así es más común que estos ilícitos se presenten en tiendas físicas que en tiendas online. Fíjese qué curioso. Uno de los fraudes online más comunes es el llamado phishing, que sucede como cuando se recibe un mensaje de una supuesta institución bancaria que solicita datos personales y al hacerlo se adueña de toda la información para cometer delitos. Y creo que a todo mundo nos ha llegado algún correo de este tipo. Otro de estos robos es de identidad, es de cuentas, de tarjetas de crédito o de débito. El fraude amigable, que es cuando alguien hace alguna compra y luego habla para decir que fue un cargo no reconocido. Y mire, para hablar más acerca de este tema, porque aquí en nuestro país el delito de robo de identidad va en aumento, ya se alcanza en algunas partes hasta en el 67%. Vamos a hablar y agradezco que nos tome la llamada a Mario Di Constanzo. Él es asesor financiero. Muchísimas gracias, Mario. Bienvenido al canal del Congreso. Al contrario, me da mucho gusto estar ahí en el canal del Congreso y efectivamente hablando de ese tema tan actual y tan grave que es el tema del robo de identidad. Pues arrancando con este dato tan curioso, es mucho más en tiendas físicas que online, este tipo de delitos. Mira, se está dando en los dos tipos. En realidad, el robo de identidad entendido a su manera tradicional, vamos a llamarle así, sí, se está dando más en el comercio físico, pero el robo de identidad de manera cibernética sí tiene mucha repercusión en el fraude cibernético. ¿Qué ha sucedido? Y en el comercio electrónico, sobre todo. ¿Qué ha sucedido? Pues yo te diría que es un delito que ha mutado, que se ha venido incrementando. Vamos a dar algunos datos. El año pasado, las quejas que recibieron los bancos, todas las quejas que recibieron los bancos, pues andarán cerca de 8.5 millones de quejas. De estas, aproximadamente el 73% fueron quejas originadas en un posible fraude, y de este 75% del total de 8.5 millones de quejas, yo te diría que el 58%, 60% es el llamado fraude cibernético, para que tengamos una idea de las cifras. Y los crecimientos efectivamente son arriba de 2 dígitos, en el caso cibernético es arriba del 50%, y en el caso tradicional, el robo de identidad tradicional, es menos del 50%. Ahora, el crecimiento. Pero ahora, ¿por qué se ha dado? Porque hay que pensar en esto. Muchas veces lo que ha venido haciendo los organismos supervisores, incluso la banca, es pedirle y mejorar los cuidados que deben de tener los usuarios sobre sus datos personales. Y es algo que se ha venido haciendo y que es importante. En donde yo creo que ha fallado, y hay una gran área de oportunidad. Primero, en adecuar el marco legislativo. Estamos muy atrás en el marco legislativo, sobre todo en el tema cibernético. Es decir, si yo hoy clono una página de Bancomer y engaño gente, pues ¿qué delito estoy cometiendo? Se antoja chistoso pensar que no está ubicado ese delito. Está ubicado en la ley de instituciones de crédito, y quien puede denunciar o demandar son los bancos. Los bancos no lo hacen porque pues para ellos el tema de seguridad es más importante. Entonces ellos consideran que es mala publicidad para un banco
que estén denunciando que sus páginas son clonadas. Entonces lo hacen muy poco. ¿Y cuál es la modalidad y en cómo ha mutado este delito? En donde los delincuentes lo que hacen es robarle la identidad al banco. Es decir, presentarse con el usuario con una máscara del banco para robarle sus datos. Esto son las técnicas de phishing, de smishing, en donde, como tú acertadamente lo decías, nos llega un mensaje a nuestro celular, nos dicen que es de nuestro banco, nos ponen una liga, entramos a veces a la liga y vemos la página original del banco, o nos mandan un teléfono y nos contestan de manera exacta como nos los contestarían en como si banco. fuera un call center y con todos los datos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente nos roban nuestros datos, pero ¿cómo nos los robaron? Con la máscara de la institución bancaria. Luego entonces, yo venía recomendando desde que era presidente de la Conducef, primero que las instituciones bancarias financieras deben trabajar también en cómo proteger mejor su propia identidad, cómo diseñar mecanismos para que sea más difícil atacar y engañar a la cadena más débil de esta cadena productiva que es el usuario. Te pongo un ejemplo. Muy rara vez nos llega a nuestro celular un mensaje que diga que es un phishing o que es un smishing. Casi siempre nos llegan muchas propagandas, pero nunca nos llega un poco o un mucho de esta información. Luego, así como en los contratos de bancos, tú designas un beneficiario, por ejemplo. En el contrato de un banco, de un servicio por internet, por ejemplo, tú podrías dejar la IP que está autorizada para que tú hagas operaciones. Luego entonces, si llega la instrucción de una IP diferente, pues entonces no se le debe hacer caso o se estaría reportando esta operación o no tomarla como válida. Digo, esto ante el incremento del fraude cibernético, ¿no? Esa es otra serie de medidas que podrían ser tomadas. Y otra que es muy importante y que creo que se debe trabajar en dos importantes, ¿no? Ya es tiempo que en este país exista una cédula de identificación con datos biométricos, una cédula única de identificación con datos biométricos, y la otra, tenemos que movernos al registro telefónico de celulares. ¿Cómo es posible que en este país podamos ligar nuestra cuenta de banco a un teléfono celular y el banco no nos pregunte si el celular está en nuestro nombre? Yo creo que estas son medidas que nos van a permitir evitar y prevenir este delito que está creciendo y desde luego ayudar a que con este mayor control pues el usuario sea menos vulnerable ante estas operaciones. En el comercio electrónico es igual y por eso ha crecido tanto. Perdón, es que ante todo esto que nos comentas, pues prácticamente estamos desprotegidos ante todo este delito, ¿no? No hay una legislación. ¿Quién respalda alguna operación? Por ejemplo, no sé, me clonaron la tarjeta, me hicieron compras por X cantidad de dinero o me vaciaron mis tarjetas. Hasta cierta cantidad me imagino que tendrá que responder el banco, ¿no? Pero ya después... No, fíjate que además es lo grave, que es muy discrecional la forma como el banco responde. A veces tú puedes adquirir un seguro, ¿no? Pero te cuesta. Pero normalmente son reclamaciones que te llevan mucho tiempo, son reclamaciones en donde el banco te dice, por ejemplo, por lo cierto, había NIP y hubo presencia del plástico, sí se hizo la llamada, se dieron los tokens y se lava las manos. Pero te voy a decir una cosa, muchas veces en estos fraudes cibernéticos lo que vimos fue que es absurdo que una ama de casa en este momento, por ejemplo, consiga vía estas fraudes cibernéticos o los delincuentes consiguen un préstamo, una disposición en efectivo y hacen compras
en el lapso de una hora, pues a veces llegamos a tener operaciones de 800,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Como yo les decía a los bancos, yo les aseguro que si ahorita voy a mi sucursal bancaria a pedir un préstamo, no me lo dan en una hora, Sí, claro. Ni siquiera aunque sea de mi tarjeta de crédito. Entonces esto quiere decir que los bancos también tienen que mejorar sus mecanismos de monitoreo, porque además existen perfiles del usuario. Es decir, un ama de casa, por ejemplo, tiene un perfil de consumo muy definido. Yo creo que si el banco ve que si de repente están pidiendo autorizaciones y se genera un brinco porque está haciendo una disposición en efectivo, adquirió un crédito inmediato y empezaron a disparar sus compras, en ese momento el banco, que está obligado a detectarlo, porque además es parte de las operaciones que deben de hacer para estar revisando pues las operaciones de lavado de dinero, en ese momento puede detener la tarjeta, hablar con la usuaria y decir, oigan, ¿qué está pasando? Y no que es a veces al revés, ¿no? Y que pues este servicio no se tiene, y a toro pasado pues el banco a veces lo aclara y a veces no. Yo he platicado recientemente con algunos legisladores, están muy interesados en el tema, porque sí, no solamente hay que adecuar la legislación, sino permitir que nuevos supervisores entren. Yo daba el ejemplo el otro día en una conferencia. Si hoy la mayoría de las transacciones que hacemos, o las transacciones bancarias, las hacemos por celular, ¿por qué el supervisor de telecomunicaciones no tiene, pues, vela en el entierro, como se dice popularmente, ¿no? Debería de tener, porque los organismos financieros, ni la CONDUCEF, ni la CNBB, ni el Banco de México, tienen pues todas las herramientas para supervisar y para hablar desde el punto de vista del canal por donde se está haciendo la operación, que es pues una vía de telecomunicaciones, es un teléfono celular. Sí, porque ahí está estas aplicaciones, ¿no? Que de repente ya hay negocios pequeños que compran el aparatito y ya a través de su celular cobran. Exactamente. Luego entonces no debiéramos de quedarnos ahí desde el punto de vista estrictamente financiero, sino tenemos que involucrar al regulador de telecomunicaciones para que cada quien en el ámbito de su competencia pueda actuar y prevenir este tipo de fraude que está creciendo y que va a seguir creciendo, y que los hackeos, los hackeos al SPEI, a los bancos, van a ser desafortunadamente temas no a los que nos tengamos que acostumbrar, porque no debemos de acostumbrarnos a la delincuencia, pero sí intentos cada vez mayores. Yo lo comparaba, ¿no? El hackear un banco, pues es menos riesgoso que bajarme a asaltar una sucursal. Eso sí. Es la nueva manera, sí, claro, de los asaltos bancarios, ahora se llaman hackeos, porque obviamente requieren otro tipo de herramientas, pero al final del día, hoy no tenemos, creo que a nadie en la cárcel por el tema del SPEI. Es decir, se volaron entre 400 y 1,200 millones de pesos de los bancos y hoy no hay detenidos. Entonces, el delito está pagando. Mientras esté pagando, sí, claro, el delito va a seguir creciendo. Pues Mario Di Constanzo, muchísimas gracias por compartirnos estos datos. Finalmente, me gustaría preguntarte, ¿qué podemos hacer nosotros como usuarios para tratar de protegernos un poco de este delito? Lo mejor es, por ningún motivo, dar información o contestar correos electrónicos de nada. Y convertirnos en los usuarios activos. ¿Qué quiere decir esto? Que si me llegó un correo, un mensaje, no llamemos al teléfono que nos está mandando el mensaje, sino nosotros tengamos registrados el teléfono de nuestro banco, ¿sí? Que nosotros nos convirtamos en el sujeto activo, que hablemos, oiga, es cierto que hay un problema con mi cuenta porque me acaba de llegar un mensaje. Entonces ya le dirán, no es cierto. Pero nunca llamar a los teléfonos que nos ponen en el mensaje o a las ligas que nos ponen en el correo electrónico, porque es caer en el juego. Ok, pues muchísimas gracias. Mario Di Constanzo, consultor financiero y expresidente de la CONDUCEF. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día. Igualmente, muy buenos días. Muchísimas gracias.